Buenas noches y bienvenidos a la estación 33, transmitiendo terror desde el sótano del planeta. El archivo de hoy, compartido por OKU9707, nos habla de esos inquietantes encuentros que ocurren en los lugares más alejados de la civilización, en donde nos topamos con cosas que no sabemos si pasaron o si nuestra mente nos engañó. Los dejo entonces con Por eso ya nunca voy a acampar solo. He recorrido muchos senderos distintos por todos los Estados Unidos, pero algunos de mis viajes favoritos como mochilero los he hecho recorriendo tramos del sendero de los Apalaches, sobre todo por las montañas de Blue Ridge y sus alrededores. Tengo muchos amigos a los que les gusta ir de mochileros por la misma zona y a menudo nos contamos nuestras aventuras. Suelen ser encuentros con animales salvajes, dar la vuelta y perderse temporalmente, empaparse por culpa de una tormenta y olvidarse de otro par de calcetines secos. Sí, esto me ha pasado a mí. Ese tipo de cosas. También he oído historias de otros excursionistas y yo mismo me he encontrado con algunas cosas que me han inquietado y se me han quedado grabadas por mucho tiempo después. Estas historias se infiltran en mis pensamientos y me persiguen en las raras ocasiones en las que voy de excursión yo solo. Hace poco hablé con una buena amiga, Ricarda, que me contó su experiencia como mochilera hace un par de años. Es una excursionista experimentada y a veces salía de excursión los fines de semana para recorrer varios tramos de senderos por las montañas de Blue Ridge. En aquella ocasión, describió el tiempo como despejado y fresco, sin una sola nube en el cielo. Se dirigía a su lugar de acampada favorito, en el que ya había estado varias veces. Aquel día había salido más tarde de lo previsto y el sol empezaba a ponerse cuando estaba a 1,5 kilómetros del lugar. Ella me dijo que de repente apareció una niebla espesa de la nada. Recordó que era extraño porque el clima había sido tan claro unos minutos antes de eso. Su visibilidad se limitaba a unos 10 o 15 metros delante de ella, pero siguió adelante sabiendo que su lugar de acampada estaba a solo 1 milla por el sendero. Todo el tiempo sintió una sensación de miedo que le invadía. Unos minutos después de que apareciera la niebla, vio lo que parecía la silueta de un alce en medio del sendero. Ahora, los alces no son raros en las montañas de Blue Ridge, pero pueden ser muchísimo más peligrosos de lo que la mayoría de la gente se da cuenta. Se sabe que excursionistas principiantes, ignorantes del peligro que pueden presentar los alces, se acercan a ellos pensando que son gigantes gentiles y, como resultado, a menudo resultan gravemente heridos o incluso mueren. No son ninguna broma. Sabiendo esto, Ricarda se detuvo al verlo para mantener la distancia y empezó a retroceder lentamente. Al hacerlo, para su consternación, comenzó a acercarse lentamente a ella. La silueta de la bestia seguía siendo vaga, pero podía decir que era más grande que cualquier otro alce que hubiera visto. Cuando la forma empezó a materializarse en la niebla, también se dio cuenta, para su horror, de que esa cosa no podía ser un alce. Podía distinguir la forma de la cornamenta y la vaga forma del hocico y parte del cuerpo, pero lo que realmente la asustó fue que la bestia avanzaba lentamente hacia ella, sobre 2 patas. En cuanto se dio cuenta de esto, se dio la vuelta y echó a correr. La visibilidad seguía siendo muy limitada, y tuvo que esquivar ramas colgantes, raíces de árboles y grandes rocas mientras corría, presa del pánico. Al cabo de unos 10 minutos, la niebla empezó a disiparse, y la sensación de miedo también se desvaneció un poco. Sabía que era imposible volver al automóvil antes del anochecer, así que salió del sendero y se adentró en el bosque, hasta que llegó a un lugar que no era visible desde el sendero y donde se sintió segura para montar su tienda. Describió cómo pasó la noche acurrucada en su tienda con el cuchillo preparado y oyendo lo que parecía el bramido de un alce en el bosque. Si alguna vez has oído esto, sabes que puede sonar bastante inquietante, pero ella describió este bramido como más profundo y gutural que el de un alce normal. A veces incluso sonaba como si la cosa estuviera formando lo que sonaban como si pudieran haber sido palabras. A veces estaba más cerca de ella, a veces más lejos,
y en un momento dado le pareció oír a un segundo alce. El bramido se desvaneció en la distancia cuando empezó a amanecer. Ricarda esperó a que hubiera suficiente luz para preparar el equipaje y entonces corrió de ahí. Después de esa experiencia, Ricarda no volvió a salir a la montaña durante un año y ahora solo va con amigos. Como ya he dicho, he oído algunas historias extrañas, pero esta sigue siendo una de las más raras que he oído y todavía me perturba. Sin embargo, hay una que me afecta más porque, pues me ocurrió a mí. Mi hijo está en los Boy Scouts y yo estoy bastante involucrado como líder en su tropa, así que la mayoría de las veces que su tropa sale de excursión, yo también lo acompaño. En uno de estos viajes acabábamos de llegar a nuestro lugar de acampar tras un largo día de caminata. Todavía quedaban algunas horas de luz de día, así que después de que todos hubiéramos montado las tiendas y el equipo, la mayoría de los chicos se dedicaron a explorar los alrededores del campamento. Pasó una hora más y apareció una espesa niebla. Todo quedó en silencio. Los pájaros dejaron de cantar, las hojas dejaron de moverse con el viento. Silencio total. Incluso las palabras que pronunciábamos parecían ahogadas por la niebla. Junto con ese silencio, empecé a sentirme agobiado por una sensación realmente opresiva, de lo que solo puedo describir como ausencia. Se sentía completamente antinatural. A los otros líderes y a mí nos preocupaba que algunos de los chicos pudieran perderse o lastimarse en la niebla, así que los llevamos de vuelta al campamento y los contamos para asegurarnos de que todos estuvieran presentes. A los chicos se les enseña a tener siempre al menos un compañero con ellos en todo momento, así que contamos a cada scout y confirmamos que su compañero estaba con ellos. El último chico al que llegamos estaba en estado de pánico. Nos dijo que su compañero, un scout más joven llamado Adrián, se había alejado y, después de que apareciera la niebla, no se le veía por ninguna parte. A partir de ese momento, todo se puso en marcha. Les dijimos a los chicos que se quedaran en el campamento y 2 de los líderes adultos se quedaron con ellos ahí, mientras el resto de nosotros salíamos a buscar al chico desaparecido. Llevamos radios para poder comunicarnos si nos perdíamos de vista. Decidí retroceder por el sendero por el que habíamos llegado inicialmente, por si Adrián había vuelto por ahí, y finalmente llegué a un punto en el que podía distinguir su silueta en la niebla. Cuando me acerqué a él, me di cuenta de que estaba espaldas a mí y de pie, inmóvil, mirando hacia el bosque. Le dije su nombre en voz baja y pareció sobresaltarse, como si hubiera estado en un trance. Le pregunté qué estaba mirando y por qué había vuelto por esa parte del sendero. Me miró con una expresión que era una mezcla de perplejidad y preocupación, y me dijo que, cuando habíamos pasado por este lugar por primera vez mientras hacíamos senderismo, había oído lo que parecían risas suaves y voces en lo profundo del bosque. Volvió a investigar, pensando que debía de proceder de otro campamento. Tenía sentido, pero no explicaba por qué se había quedado ahí mirando. Cuando le insistí para que me diera más respuestas, me dijo que, poco después de empezar a andar por ese sendero, había aparecido la niebla. No era consciente de que su compañero no estaba con él. Estaba más interesado en averiguar qué había en el bosque. Cuando llegó al lugar, se detuvo a escuchar. Mientras estaba allí de pie, intentando ver a través de la niebla, se fijó en un hombre muy alto. Y Adrián recalcó fuertemente la palabra muy. Este hombre alto y pálido que se asomaba desde detrás de un árbol hacia él, al tiempo que quedaba parcialmente oculto por la niebla. Mientras miraba fijamente, Adrián se dio cuenta de que había más personas dispersas entre los árboles cercanos que también le miraban. No decían nada, solo le miraban con una mirada perdida. Dijo que 1 o 2 de ellos le habían hecho gestos lentos con la mano, como si quisieran que se acercara a ellos, y que de repente se había sentido muy cansado. Fue entonces cuando le encontré y le sobresalté, sacándole de aquel estado de trance. Miré a mi alrededor y no vi ni oí nada. Ni pájaros, ni insectos, ni, por supuesto, gente. Solo estábamos nosotros y aquella niebla pesada y opresiva. Cuando empecé a mirar hacia él, percibí un pequeño movimiento en el borde del ojo. Levanté la vista y por un breve instante vislumbré a una de las personas que había descrito. Nos miraba con una mirada vacía y hueca
mientras retrocedía en la niebla y se desvanecía. Si alguna vez has asistido a un funeral con ataúd abierto, sabrás que la persona que ves en esa caja de madera tiene un aspecto muy distinto al que tenía en vida. Se parece más a una figura de cera salida directamente de algún taller. Eso es a lo que me recordaba el rostro de aquel hombre que veía mientras lo envolvía la niebla. Me quedé un momento en silencio. En cuanto salí de mi asombro, regresamos al campamento y avisé por radio a los demás líderes de que había encontrado al chico desaparecido. Finalmente, la niebla se disipó, pero la sensación de inquietud que sentía antes permaneció. Sigo teniendo la misma sensación de inquietud cada vez que pienso en aquel hombre extrañamente alto y en su mirada vacía y extraña. Son historias y encuentros como ese los que me persiguen cuando voy de mochilero por las montañas. Y al igual que mi amiga Ricarda que mencioné anteriormente, ya nunca voy solo.